Bienvenidos a la Caverna de lo Desconocido, les saludan sus fieles cronistas. El día de hoy hablaremos de las leyendas de Ciudad Delicias, Chihuahua. Empezaremos con una leyenda que se me hizo demasiado fantasiosa. Espero que les guste. Y en la nota dice: el horror nuestro de cada día. Fue una nota escrita el 29 de mayo del 2011 y fue escrita por Froilán Mesa Rivera. Chinguense esa. Desde el nombre. Froilán. Froilán, como que Empezamos ya, sí, no sé para la verga que sea. Bueno, Ciudad Delicias, Chihuahua. Es cosa del diablo, dijo la madre, y las señoras se santiguaron enseguida. Fue el diablo que bajó en forma de perro negro, exclamó la señora. En aquel año de 1986, sí, la figura de un perro negro con terribles garras, capaz de bajar de los aires y de asestar tremendas heridas, tomó forma en la imaginación de los azorados vecinos de la colonia División del Norte y de la aledaña colonia Benito Juárez de Ciudad Delicias. Durante semanas, los ciudadanos delicienses estuvieron en las garras de un miedo y de una histeria colectiva que hizo temblar muchos pares de corvas y que provocó que a hombres, mujeres y niños las sombras de la noche en aquel largo verano les pareciesen seres de ultratumba que hubieran venido en su persecución. ¿Cómo empezó? Era mediodía y nada aparentemente iba a turbar la tranquilidad somnolienta en que se sumergen a esa hora los moradores de las modestas colonias del sur de la ciudad. El grito desgarrado que surgió del patio tuvo la virtud de interrumpir de tajo las actividades de la madre. A causa de la impresión de sus manos, se escurrió un enjabonado plato de peltre, y el ruido que hizo este contra el piso de cemento pulido fue insignificante comparado con el estridente aullido que salía de la garganta del adolescente. Pero antes, incluso de que la mujer pasara por debajo del marco de la puerta del patio, el grito cesó. Lo que vio doña Anita llenó su pecho de angustia. El cuerpo de su hija Yolanda yacía sobre el suelo de tierra con el torso boca abajo, pero caderas y piernas torcidas como pugnando por mantenerse de pie. Una de las piernas dobladas en forma de ovillo y los brazos lacios junto a la cabeza oculta en actitud de defensa. ¿Contra qué? Doña Anita se lanzó al suelo junto al bote de hojalata de 4 lados improvisados como cubeta, que su hija había tomado momentos antes y cuyo contenido de agua jabonosa ahora estaba derramado sobre el terreno encementado. Acuclillada sobre el suelo, Anita colocó la cabeza de su niña sobre el delantal en su regazo y pudo ver que sí respiraba, pero que tenía unos tremendos arañazos sangrentantes en la cara. Casi inmediato, Yolanda recobró el conocimiento, pero tal vez no la conciencia, porque en medio de un llanto entrecortado y con la voz muy alterada y nerviosa le contó a la madre lo que le había pasado. Ella salía al patio rumbo al tendedero, relataba entre sonoros sollozos, porque tenía prendas en el lavadero y otras que iba a descolgar del alambre del tendedero. Tuvo de repente una visión que nubló su vista, pues en medio de un resplandor que casi la ciega, bajó de arriba una como garra de animal, algo que no pudo describir bien, como si un perro negro hubiera volado hacia ella para hacerle daño. Para entonces, varias vecinas habían entrado a la casa, atraídas por los gritos de la muchacha, que se le antojaron como si estuviera ocurriendo una desgracia en la casa de la número 436 de la calle Martín López. Es cosa del diablo, dijo la madre. Fue el diablo que bajó en forma de perro negro. La figura de un perro negro con terribles garras, capaz de bajar de los aires y de asestar tremendas heridas, tomó forma en la imaginación de los azorados vecinos. Empezaron los razonamientos al calor de una imaginación impactada por lo desconocido. Sí, bajó, es que vuela y tiene alas. Un animal negro, feroz, que a lo mejor es una pantera negra. Todas las panteras son negras. Eso es, una pantera negra con alas, negra y con ojos rojos como carbones encendidos. La tranquila muchacha que en la vida real se llevaba muy bien con su mamá fue convertida por la imaginación volátil de las amas de casa en una joven caprichosa que hizo un berrinche cuando no la dejaron ir al baile.
La historia se fue tejiendo y fue tomando formas y proporciones cada vez más fantásticas conforme pasaba por el mayor número de cabezas y de lenguas. Ese día, la historia de una muchacha que maldijo a su madre y que fue castigada por el diablo en la forma de una pantera negra alada, se extendió sin más medio de comunicación que las transmisiones orales. Por la colonia División del Norte, Benito Juárez, Tierra y Libertad, Francisco Villa, Lindavista y Ricardo Flores Magón. Los habitantes de estos asentamientos proletarios cenaron con la noticia, la comentaron y le agregaron su propio granito de arena. Sin tradiciones propias, la joven ciudad de Delicias, que a 7 años transcurridos ahora del siglo XXI apenas llega a la edad de 74 años, ha tenido que pedir prestadas historias, leyendas y tradiciones a los pueblos de donde son originarios sus pobladores, que serían Valle de Allende, Jiménez, Parral, Santa Bárbara, Zacatecas, Durango. La imaginación de los delicienses, quienes crecieron escuchando de sus padres y abuelos aquellas historias de espantos, de aparecidos, de fabulosos tesoros enterrados en las rutas de Francisco Villa, estaba lista para forjar historias novedosas que la ciudad enarbolaría como propias de ahí en adelante. Así las cosas, era inevitable que la pantera negra con alas atacara de nuevo. Habrían pasado unos 2 días del incidente de la colonia División del Norte, cuando un señor de mediana edad, quien estuvo bebiendo y jugando billar en una cantina del centro, emprendió a falta de camiones en las horas de la noche el camino a su colonia, la Lindavista, que en aquellos años estaba en la mera orilla. Los caminantes nocturnos acostumbraban contar 2 puntos de referencia en el camino para animarse y pretender llegar más pronto. El primero de esos puntos corresponde ahora a la calle 10º Oriente, a cuya orilla transcurría un canal de drenaje agrícola y que era donde comenzaban los nuevos poblamientos que arrancaron con las colonias Benito Juárez y División del Norte, el Infonavit y otros fraccionamientos residenciales. El segundo hito era la entonces llamada Avenida de la Transmisión, hoy Fernando Baeza, que marcaba el inicio de las nuevas colonias populares en aquellos años. Sobre la Transmisión se encontraba una empresa deshidratadora de alfalfa y muchos lotes baldíos, tapias y casas a medio construir. En una de esas tapias entró el señor de la Lindavista para aliviar el riñón, con tan mala suerte que al salir algo le arañó el rostro. El grito del hombre se oyó en las inmediaciones y él no dudó en decirse víctima del segundo ataque de la pantera negra. La histeria ya se enseñoreaba por sobre las familias de las colonias de esta parte de la ciudad, y todos quienes estaban obligados a caminar de noche iban con el temor de toparse en cualquier rincón, en cualquier momento, con la aterrorizante visión de una pantera negra. ¿Qué les pareció la leyenda de la pantera? Entonces no la vieron. Negra? ¿No? O sea, ni siquiera juran verlo. No. Haberla visto nomás. No. Se le mató. Sí, básicamente. O sea, al parecer a la morrita, no sé, a lo mejor le saltó un gato del árbol, güey, la arañó y... O suena como un ataque de una persona incluso. Pero bueno, un arañazo... Es un arañazo en la procesión, a lo mejor. Pero, güey, o sea, estaban en propiedad privada, o sea, estaban en la casa de la morra, en el patio. Yo veo más factible que haya sido un gato, güey, o hasta un perro, güey, como dicen ellos. ¿Sí? Un halcón que la vio muy flaca. A lo mejor, dijo un pinche ratoncillo y se la quiso llevar. Inclusive muchas veces un susto cualquiera puede inducir un estado de shock que te hace alucinar cosas que pueden ser no reales, pero el hecho de que estés asustado te hace verlas como reales, ¿no? Y tú lo transmites a la gente que conoces como si lo hubieras vivido, y eso no da por hecho que el hecho fuera real, ¿entiendes? Exactamente. Entonces, muchos mitos pueden haber surgido de esa manera. Exactamente. Que tú viste algo por tu miedo, o incluso el fenómeno conocido como pareidolia, que te hace ver cosas que tú conoces en lugares que no están. Exactamente, de hecho, en algún punto creo de la historia, güey, ya se explicó que, o sea, la leyenda se formó conforme a los años, conforme a todo, güey. Las personas fueron aportando su granito de arena, como lo que pasa en muchos lugares, güey. Las leyendas así empiezan. Les gustó la charra. Exactamente, güey, les gustó la charra que se aventaron y todos empezaron a decir, es que sí. Les pegó una hoja. Ajá, como también, o sea, el vato iba borracho, güey, el último ataque.
Iba borracho, güey, iba caminando, se metió a miar en una tapia, güey, y al parecer algo se debe haber atorado con una rama, un alambre o algo, güey, lo arañó. Iba pedo, se acordó de la historia y... A ver, otra vez. Pero creo que eso también indica mucho lo que es las leyendas en la sociedad, güey, o sea... De aquella época. Ajá, de aquella época, o sea, también trineadas como que más a lo, ¿cómo se llama? A lo religioso se podría decir, o sea, todos empezaban y creían en bestias, güey, sí, o sea, que a lo mejor podían llegar, güey, y se podían formar, quién sabe. Puede ser también cuando estuvo mucho en auge lo de los nahuales, aquellos Los brujos que nahuales. se convertían Sí, en ¿no? animales para cometer sus actos, ya sea malignos o benignos. Mucha gente podía atribuirlo a eso y creer en animales. Fíjate que yo aquí en Delicias nunca había escuchado sobre nahuales, güey, o sea, yo nunca he escuchado a alguien que me diga, ay, yo vi un nahual, güey, o ¿Aquí? aquí, sí, güey, porque... Hay que inventarnos uno. De hecho, ahora por inventar, güey, me acuerdo de una historia que me dijo un compa, güey, en un jale que tuve en Camargo. Dijo que una vez, güey, en la escuela de él, en la primaria, estaban en clases, güey, normal, y ellos tenían como un tipo mueblecito así donde tenían libros y la chingada, güey, puestos. Dice que de repente, güey, se cayó un libro. Y él volteó, güey, y de mamón, dijo, yo de mamón, güey, grité, ¡ya, un duende! Y se levantaron todos en chinga, güey. Y si desde ahorita, güey, en esa escuela, güey, está la historia del duende del salón cuarto D, güey. Ah, O sea, todo desde ahí, güey, la pasan y la pasan por generación, por año y año, güey. Y dice este cabrón, si ya le inventaron cosas, güey, de que ya lo han visto en el baño, que la chingada dice, yo lo dije por mamar, dijo. Ya todos le empezaron a meter, ajá, le empezaron a meter. Pues tira el duende. ya Exacto, güey. es todo un culto. Ya básicamente, güey, ya se formó un culto detrás de la broma. Digo, entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Mamada? Simplemente. Sí, así era la criatura y la historia, claro. Pero ya que cualquier pendejadita, no, fue el pinche, ¿qué? Una pantera negra alada, con ojos rojos. Con ojos rojos, mitad caballo, mitad. Sí, Pásenme el casi. churro para ver lo mismo porque está cabrón ese pedo, ¿no? Wakanda Forever. Wakanda Forever. No, ya no existe ese Bueno, tipo de droga que ya no lo han visto. ¿a quién va a compartir? No, la pues ya han siguiente pasado historia? más o menos, ¿qué? ¿12 años de eso? Fue en el 2011, 12 12 años. años. 12 años. De la nota, güey. Ah, bueno, Creo de la nota. el hecho ocurrió en 1986. si No, mal hombre, recuerdo. no. Entonces digo, pues sí, ya pasó mucho tiempo sobre ese desmadre, entonces... No me quedé mal que hasta la pantera voladora se murió, güey. No, deja tú la pantera voladora, güey. Y de la... Bueno, continuamos con la siguiente historia. Llamada La criatura del puente de Delicias Miyoki. La nota está escrita el domingo 7 de noviembre del 2021 por Samuel Sinaloa en el periódico El Heraldo de Chihuahua. Ah, cabrón. Se me salió un... Agárrale, cómanselo. Bueno, no hay mucha información de los vatos, nada más los nombres. No, son puros nombres y no hay nada en sí de ellos. No dicen No sé si eran apellidos. morros, si eran adultos. Sí, sí, no dicen edad, no dicen nada. Me imagino que ya están grandecitos porque Andan pisteando. no, se supone que venían desde Chihuahua, capital. Ah, ok. No está muy lejos, pero tampoco cualquier morro se avienta la Mira, manejada. un morro se estampó, güey. No sé de dónde se brincó el canal de la Fernando Baeza, güey. Tenía 14 años. No, digo de manejar de Chihuahua para acá. Creo que eso es más fácil que volar, güey. Todo el río de la Fernando. Bueno, el protagonista de aquí, se podría decir que son dos, ¿no? Ricardo. camarada. E Ignacio, que era el menor de los compas, que venían de Chihuahua capital a Delicias, con unas morritas. Eran 5 vatos. Ya, pues sí, después de todo el pedo que hicieron acá en Delicias, se la pasaron chido, dice que cotorrearon, pistearon, todo. Pasada la medianoche, cuando ya se dieron cuenta que pues, ya era tarde, aparte de que iban a agarrar una carretera pues peligrosa. Pues se subieron al carro y todo, se despidieron de las amigas y agarraron rumbo a Chihuahua. Entonces aquí saliendo de Delicias, luego está un puente
que conduce a otra, no aquí se podría decir ciudad, ¿ciudad? Sí. Pueblo. Es una ciudad. Bueno, es una Parece ciudad un chiquita. pueblo. Sí, es una ciudad chiquita. Bueno, el caso es que antes de cruzar ese puente, a Ignacio, el menor, que no sabemos de cuánta edad, Me dieron ganas de le miar. dieron ganas de mirar. Y dijeron, oríllate aquí abajito del puente. Pues abajo de ese puente hay un canalito, hay árboles donde la gente va a pistear Muy seguido. muy seguido. Hasta Entonces- bailes hacen de repente. ¿Hasta qué? Bailes, güey, ahí en el bar. Ahí. Sí. Llevan banda y la mamá, güey. No sé Bueno, si- pero a luz de día y cuando son un chingo, ¿no? No, también de noche. No te la veo. Pero creo que ellos entraron por otro lado, güey. Entonces, probablemente sí esté todo solo, güey. Y por la noche creo que sí, ya se había acabado todo el desmadre. Bueno, dice que ya una noche muy, muy espesa, que estaba nublado, que no se veían ni las estrellas, ni luz de luna. Los compas se bajaron a echarse un cigarro en lo que este güey terminaba de mear. Miraron a la luz de este güey, de Ignacio, que se iba metiendo más ahí al vado, hasta que desapareció, se dejó ver la luz del teléfono. Y pero este güey dice, no, pues normal, ¿no? Nomás fue a mear y ya. Entonces, ya cuando volvieron al coche, sin Ignacio, después de unos minutos, pues no, este güey no volvía, no había señal de él. Después de 10-15 minutos, Ricardo llamó al vato Ignacio. Bueno, luego de que terminaron de fumar y de que Ignacio no volviera al auto, Ricardo empezó a marcarle a su amigo para que les dijera dónde chingos estaban. Se supone que iba a mear, no a cagar ni a nada por el estilo, ¿verdad? Al contestar, Ricardo pone el altavoz para que todos escuchen. Y pues me imagino que para ponerle un cague, la verdad. Y todos, en vez de escuchar la voz de Ignacio, de la bocina del teléfono empezaron a surgir un montón de gruñidos y gritos de ayuda del joven. Entonces, tras algunos segundos, Ignacio parecía haber sido atacado por una criatura muy grande. La llamada se cortó, intentaron volver a llamar, pero Ignacio no contestó. Fue entonces que ellos deciden ir a donde se supone que Ignacio había ido a orinar, con todo y el teléfono, ayudándose con la luz del teléfono. Ajá. Y le seguían marcando, ¿no? Sí, o sea, mientras se trataban de comunicar con él, ellos iban caminando para encontrarlo, porque ya no contestó, ya no sabían qué pedo con él, ya les había preocupado y más por lo que había pasado anteriormente. Cuando empiezan a bajar, se dan cuenta de que a unos metros de donde supuestamente estaba Ignacio orinando, empezó a sonar el teléfono de él. O sea, de las mismas llamadas que le hicieron, empezó a sonar el teléfono de Ignacio. Y sus amigos empezaron a gritar el nombre de Ignacio para que les respondiera, a ver qué estaba pasando, porque no les contestaba. A lo mejor le estaba jugando una broma o algo, pero no lo encontraron. Entonces toman la decisión de volver al auto y de hablarle a la policía para decirle lo que había pasado, ¿verdad? Que su amigo se había perdido, que no lo encontraban. Pero Ignacio estaba sentado en la parte de atrás del carro. Cuando llegan al auto, él estaba sentado en la parte de atrás, ya había vuelto, con una cara pálida y como que un poco confundido, perdido, no sabía dónde estaba. Se van de camino a Chihuahua y en todo el camino sus amigos lo notaron un poco extraño. En todo el camino lo notaron un poco extraño, no era el mismo, no hablaba, no se comunicaba igual con ellos. Como en un estado de shock. Ándale, más o menos. Pero dicen que ya cuando llegaron a la casa de Ignacio,
intentó entregarle el celular a su amigo, Ricardo. Y cerró la puerta de Ignacio así a sus espaldas para que entrara a su casa y se pudiera acostar, ¿verdad? A lo mejor no quería hablar de lo que pasó, pues, todavía está en shock, tenía todo fresco, entonces mejor ya no quisieron averiguar nada. Pero a la mañana siguiente la mamá de Ignacio les marca a Ricardo y a los amigos para preguntar qué había pasado con su hijo. Estaba tan alterada y tan asustada que no entendía qué había pasado en la noche anterior, porque decía ella, dice, es que no es mi hijo, algo está raro con él. Entonces se dieron la tarea de ir de nuevo al puente de Mioki, pero ahora en compañía de la mamá de Ignacio. Y empezaron a buscar de día para tratar de abarcar más terreno, para tratar de encontrar lo que le había faltado a Ignacio, que era su billetera, la chamarra, todo. Y lo único que encuentran es enredada en un árbol la chamarra de Ignacio, que estaba rasgada por todas las partes del cuello y cubierta en sangre. Entonces la mamá de Ignacio comienza a llorar y empieza a preguntar si su hijo había sido asesinado. Entonces Ricardo comienza a recordar que en todo el trayecto a la casa de la mamá de Ignacio, Ignacio se miraba las mangas constantemente y al mismo tiempo se tocaba en la nuca. Entonces el rostro de Ignacio empezó a aparecer en todos los lados de la televisión, periódicos y redes sociales. Sin embargo, hasta la fecha no se sabe nada de él. Ricardo aún cree que aquello que los acompañó en el auto no era su amigo, sino alguna extraña criatura que se transfiguró en Ignacio. Y esto fue lo que dijo Ignacio: solo Dios sabe en dónde habrá quedado su cuerpo, señaló Ricardo, lo siento, sí fue Ricardo, al mencionar que durante las noches a veces cree escuchar sus gritos en la oscuridad, cuando el viento y las tormentas arrastran consigo viejos ecos. ¿Qué les pareció esta leyenda de Delicias Mioki? Estaba interesante, algo que no me cuadra y me deja como que la espinita de cierta duda es... Dicen que Ricardo llevó... Bueno, ellos querían llevar a Ignacio a la casa de la madre, ¿no? Lo llevaron a su casa y todo, y la madre al día siguiente les marca diciendo que eso no es Ignacio, ¿no? Pero ¿qué pasó con eso que no era Ignacio? ¿Dónde quedó? O sea, se quedó en la casa, lo llevó su madre, se salió. No estaba Ignacio en su casa, nomás encontró el teléfono. Se supone, que la mamá también lo ve. No, mira, está aquí más atrás, donde por ejemplo les dice a la mujer, exigió Ricardo que dijera dónde había ocurrido su hijo y dónde estaba. Dijeron de nuevo. Pero sí hay una parte en donde menciona. Tienes razón. Es que me escuché que tú dijiste que eso no era su según hijo. yo había recordado que ella había comentado con Ricardo que es que a que lo no mejor era su hijo. Sí dejaron a esa criatura y como le dieron el teléfono, esa madre nomás dejó ahí el teléfono y se fue. Incluso puede ser que a lo mejor, viéndolo un poquito por el lado más lógico. O que tratando de buscar explicación, ¿no? Puede que al no encontrar a su amigo, sus mentes en un estado de pánico o miedo hayan buscado una explicación de qué sucedía, ¿no? Y es que yo llevar a Ignacio, el alcohol, la histeria colectiva incluso puede haber como influido en que ellos llevaban algo, ¿no? Ellos creían llevar algo, pero tal vez solo llevaban el celular. Y fue lo que dejaron en la casa de la mamá, ¿no? Y al día siguiente, ya un poco más calmados, después de haber pasado los efectos del alcohol, se dieron cuenta de que no era su amigo Ignacio lo que habían llevado, ¿no? Pero sigue la incógnita de qué sucedió con el muchacho, ¿no? ¿Qué sucedió con el chavo? Porque incluso si hubiera sido algo, no sé, digamos como un asesinato. Un asesinato. Un estado delictivo. ¿Dónde está el cuerpo?
¿no? Ujú. Porque la nota especifica que hasta la fecha no se sabe nada de él. Pues mira, probablemente lo tiraron al río, porque sea lo que sea, y si llevaba agua, porque eso tampoco lo especifican. Si llevaba agua el río, probablemente se lo ha de haber llevado. O puede que todavía esté ahí, en el mismo lugar, nada más que en el río ahí aventado nada más. Pero que yo sepa, probablemente durante el forcejeo, si fue un asesinato, el asesino se quedó con la chamarra y la aventó nada más para deshacerse de ella. Pero sinceramente yo, o sea, pues sí, así para pensarlo, en un asesinato se me hace muy cabrón, a menos de que hayan sido los amigos. A menos de que, a menos de que hayan sido los amigos y que no hayan querido, pues, como quien dice, echarse la culpa, que hayan querido ahí zafarse de ese desmadre y hayan querido inventar toda esta historia, que como sabemos en México lindo y querido, güey, hay veces que pues no se investiga bien los casos y lo primero que sale es lo, es lo primero que, es lo que más vende, pues, es lo que sale. Entonces, volvemos a lo mismo, la historia no tiene nombres y apellidos, no tiene lugares, no tiene nada de las personas que estuvieron involucradas, no sé si sea para mantener sus identidades, ¿verdad?, desconocidas, pero pues de ahí empezamos que a lo mejor la historia pues es simplemente una historia para llamar la atención y para darte miedo. Que sinceramente, y si pensamos, o sea, la historia sí está buena. Si te pones a leerla como si fuera una historia normal, o sea, está interesante. Volvemos al mismo, está interesante. Bueno, creo que toda historia bien redactada intriga. Me intriga. Y tomando en cuenta el punto ese de que pudieron haber sido sus amigos y se inventó la historia para encubrir o sea, qué miedo, ¿no? O sea, el hecho de cuántas historias y leyendas pueden haber sido inventados para encubrir algo cosas más terrible que es la humanidad, ¿no? Sí, o sea, ya ahí llegas a un punto de que dices, no mames, o sea, no quiero creer en eso, güey, porque Es como dicen los abuelos, ¿no? Algo así que dicen mucho, que témele más a los vivos que a los muertos. Y si te pones a pensar cuántas leyendas no fueron origen por encubrir algo que realmente sí pasó, ¿no? Pero no fue tan sobrenatural, sino la cruda realidad del ser humano. Como le tocó compa ahorita que se inventó el Ajá, duende lo del duende. y ya, Ajá. ahí se quedó. Exactamente. También está eso que dice, ¿no? De que repite una mentira muchas veces Y se volverá ¿verdad? Se volverá verdad. Exactamente, sí. De hecho, pues no sé, ¿verdad? Pero por lo que hemos escuchado y en la historia, yo me acuerdo mucho haber escuchado que Pancho Villa era, no, el señor comandante de las fuerzas del estado del norte, que la chingada, que era bueno, güey, que se peleaba con los del gringo, no los del gabacho y la chingada. Y al final te das cuenta que también Pancho Villa era un hijo de su puta madre, güey, porque también yo me acuerdo que muchas veces, por ejemplo, aquí, no sé si se acuerdan, una vez en una visita escolar nos llevaron a un paseo al museo, donde donde se supone que, que era una casa guerrillera, creo, de él, güey, que tenían túneles y no sé qué chingados, que no nos dejaron entrar a los calabozos ni en ese pedo. Sí. Simón, ¿te acuerdas? Decían, por ahí está el calabozo. Por ahí está el por ahí está el calabozo, túnel, algo así Simón. también. O sea, ¿para qué alguien así, güey, tiene un calabozo para empezar? Y en las esquinas estaba como unas torrecitas, ¿te acuerdas? Que tenían Simón, así, que tenían aberturas así muy delgaditas como para disparar. Simón. Incluso nos llevaron a donde fusilaron a José María Morelos, ¿no? Sí, El se pavón. supone que era, yo digo que era una recreación, no creo que haya pasado aquí, ¿sí? Sinceramente yo creo que Ahí era una estaba su carro. recreación. De evaluación. De Sí, Pancho me Villa. acuerdo que tenía también una recreación del carro de Pancho Villa todo ¿Una balanceado. recreación? Sí, güey, pues el No digas verdadero, eso. el verdadero no creo que esté Todo aquí, muy güey. engañado. No lo puedo creer. No creo que haya quedado lo suficientemente bien, güey, como para estarlo mostrando. Pero bueno. Me echan laca ya. Que retomando lo que dices, Ah, sí. o sea, tampoco es de esperarse que un personaje viviendo en esos tiempos donde imperaba la violencia, la supervivencia, no puedes esperar que sea una blanca paloma. No, pero no mames también, o sea. No, es Pintártelo como héroe, güey. Pintártelo como héroe, eso es lo que digo yo, o sea, qué pedo, güey. Sí, o sea, sí, es un pedo muy cabrón. Incluso yo recuerdo, y en anécdotas que nos contaba mi abuelo cuando éramos pequeños, decía que
las personas de ese tiempo juntaban fortunas y las enterraban y mataban a un hombre. Ahí donde enterraban los tesoros para que el espíritu cuidara los tesoros. Los tesoros. Y hay leyendas que dicen que las personas que encuentran los tesoros, o sea, se enfrentan a ciertos espíritus que a veces son malignos, ¿De ¿no? Pancho Villa, no escucharon? Que está todavía bien chavo, se supone, el tesoro de él. ¿Un tesoro de él? Sí, sí, Y me acuerdo que... está abajo, está enterrado. Y que dice, no, si por ahí tiras una cuerda, se rompe. Si es una escalera, se rompe, pasa algo. O sea que fue ahí unos guardias y ahí se murieron. Y Pero ellos que están siguen cuidando. cuidando. Ajá, y se dice que tienes que entregar una vida a cambio para Fantasma Para- mata para- fantasma. Como que tú te das el tiro y yo Y agarra el oro. Sí, Arre, culo. escoges tu Pokémon fantasma y ahí a lo que Ya te da sabemos el tiro, a quién pues, vamos a sacrificar. vamos a un paseo. ¿Qué haces, Ollito? Órale, pum. Ve, Valdivieso. Aquí el que no habla se muere. Pero sí. Y se por supone ejemplo, que ¿saben? un portacaros se arruina. El papá de Cristal, bueno, nuestro público no sabe quién es, pero una amiga, su padre se dedica a ir a lugares donde se dice hay tesoros, porque le avisan que, no sé si han escuchado que hay una creencia de que donde sale fuego del Fuego, suelo, hay tesoros que hay enterrados. un tesoro, porque cierto efecto químico hace el oro, que sale fuego, ¿no? De cierto color y Ah, van no y- me lo sabía. y ese men ¿Va por el trucha? se dedica a hacer eso. Sí, güey. ¿A eso se dedica? Y me, Yo siempre me he preguntado qué se dedica a eso, señor. Así como que Porque dices siempre que me habla de que que ves alguna bola de fuego o algo, güey, son brujas, güey. Eso sí. también lo decían ahorita mucho. yo tengo una historia al respecto, pero ahorita que hagamos el tema. Dice, bueno, él me ha contado que le han avisado de ciertos lugares donde hay indicios de tesoros, pero que también lleva consigo cierta leyenda y que no van por miedo a que sea cierta, de que hay fantasmas o que se exige un pago de vida para exigir ese tesoro. Y pues tú te pones a pensar qué tan cierto Qué será, nato, ¿no? güey. Pero vida humana. Sí, pues ni modo que de vida animal, creo yo que Ya no te sería dan lo un mismo. Bueno, tal vez habría que leer el contrato Más de bien. los fantasmas, ¿no? A Para ver ver qué qué pedo, exigen. sí. Voy a llevar mi abogado y señor fantasma, la vida de esta mosca vale igual que la mía, así que deme mi tesoro, ¿no? Es un ser vivo. Yo no leí las letras chiquitas, lo Mire, la siento, abejita hace véngase- más que yo en la vida, así que a la verga. Véngase mi dinero. Esos quilates. Es lo que te diga, te la catafixio, Pero está cañón porque la gente que cree y a lo mejor sí ha vivido ciertas cosas, uno no sabe también porque pues no le hemos No, buscado no, no, tanto. no. Pues, ya ves lo que dice, ¿no? El que busca encuentra. El que busca encuentra. Pero ¿Quién? también dicen que en lo paranormal, el que busca no encuentra, güey, porque hay mucha gente que se dedica a todo ese desmadre. O sea que los Y nunca fantasmas encuentran. tienen miedo. Tal vez, Oh. tal vez, tal Le tienen vez. miedo a los que no le tienen A miedo. los que no le tienen miedo, exacto. Ya sé. Así como que, oh, ese puto no me tiene miedo. Ándale, güey. Qué No miedo. mames, Qué ya miedo. tiene 2 libros, movió una silla. Y este güey sigue como si nada. Sí, Yo no. básicamente creo que sí está medio raro. Mira, ahorita que comentabas lo de las brujas de Naika, de hecho yo aquí tengo una historia. No, dije brujas, no dije brujas de Nike. Bueno, brujas. Yo te voy a hablar de Las las brujas brujas. de Naika. No sé si haya ahí ciertos extractos sociales, ¿no? Entre las brujas, pero son brujas. Pero son de No, Nike. no, y eres son de Nike, certificadas. eres naca, carnala. Los habitantes de Naika tienen como la costumbre hasta hace un tiempo de meterse a sus casas antes de las 10:30, porque se dice que a esa hora los espíritus malignos empiezan a rondar la ciudad. Y incluso cierran puertas y ventanas y tal, ¿no? Para protegerse de protegerse. ciertos entes. La historia más famosa, por ejemplo, es la de Montserrat, una joven de apenas 16 años, la cual trabajaba con el panadero del pueblo y así poder ayudar a sus padres. Una noche Montse, como era conocida, saliendo de trabajar, decidió ir al lago para poder admirar la bella luna reflejada en el agua. Qué poético, ¿no? Sí, claro. Y estaba nublado. El tiempo transcurrió y el replique de las campanas resonó por todo el poblado, dando advertencia a los habitantes de que era la hora de las brujas. Interesante, ¿no? Que incluso tuvieran su hora, Su- su su- alarma Su toque de eclesiástica queda, para... güey. Sí, su toque Yo, de queda. no güey. mames, ya me pasó, son las horas de las brujas, ya Como valí verga, la cabrón. película Soy Leyenda, que a cierta hora. Ah, Ándale, pero enciérrate me tengo porque- que encerrar Ujú. porque salen esos fotos. Soy Ándale. leyenda de Naika. Sin embargo, la Protagonista jovencita Mariana. no alcanzaría a regresar a su hogar. Las brujas lograron atraparla y así comenzar a morderla para finalmente
convertirla en una nueva bruja en Aika. Mira, son como los zombies. Como los zombies. O sea que si te muerde una bruja, Todas Te brujas vuelves y bruja. hambriadas, o sea, no te agarran a mordiscos porque... ya no dejaré que mis parejas me muerdan, no voy a hacer que sean brujas. Voy a amanecer en una escoba aquí. De repente te da hecho madre que no coges. Súbete, Alex, es momento de ir a trabajar. Es hora de volar en mi escoba. A pesar de todo, los pobladores buscaron a la muchacha, no lograron encontrarla. No fue hasta mucho tiempo después que algunas personas dicen haberla visto en el lago. Pero su belleza había desaparecido y ahora era una mujer fea, deforme y macabra. No, verga. Wow, o sea que no solo te muerden, sino que Te vuelven absorben Aparte, tu te vitalidad. vuelven zombie. Te vuelven zombie, güey. Mm. ¿Sí? ¿Y si las brujas son zombies, güey? Deja ¿Te tú. vuelan? Y si la muchacha Las que demás. muerden es fea, Me acordé ¿Te da feo o te da bonita? Me acordé del Entonces- pececito de Bob Esponja, güey. Bueno, no, por eso No las te feas y están a huele. salvo. Se pone como la esponja de la viejita que le grita a su mamá y es un pinche. ¿Cómo dice? La columna. Es la nomás columna, de- hombre, ándale. en la cabeza. ¿Qué dijo? Vi una señora que era igualita, güey. Casi le quería. ¿Quiere chocolate? La vas a ver más joven. Bueno, ¿y luego? A grandes rasgos esa es la leyenda, pero existen otras referentes al lago de Naika y a las brujas. Sobre todo yo creo que imperan mucho por el hecho de que están las minas y es algo desconocido para los habitantes. Sí, muchas Porque pinches no cuevas, sé si muchas sabían pinches que madres. a las minas no puede entrar cualquiera, tienes que tener un permiso No, especial y haber trabajado ahí, ¿no? Por ejemplo. Y más ahorita que están inundadas, güey. Y algo que es muy común en todas las leyendas, y si se ponen a fijar, es que siempre hay algo prohibido o desconocido. Y si algo tiene ser humano es que siempre que algo que no conoce busca la manera de explicar por qué. Con lógica. Bueno, Con lógica. esa se la deben desmadre. un poco porque pues, la lógica se la pasan por el orto. De hecho. Pero ahí sí las brujas están en la entrada, ¿no? De Naika. Sí, de Tienen hecho, una brujita así. hay, Sí, un, tienen- hay un arco tienen- donde dice Naika y hay dos brujas. Hogar de brujas. Hay dos brujas. Yo veo eso y digo, no, pura madre. Mucho miedo no les tienen. No, Me doy la ya vuelta. Creo que llegó el punto de ser leyenda a ser meme, güey. Hacer parte de. Es parte Sí, güey. de la Sí, de la cultura. identidad, de la cultura del lugar, güey. Y está chido, güey, porque, o sea, tener algo así de cultura en tu pueblito, güey, le da algo de personalidad y puede Interés. estar, ajá, güey. De hecho, yo tengo una historia chida sobre una bruja. Ah. No sé si se acuerdan ustedes, ¿De cuál güey. ex vas a hablar? Ah, de güey. Se pasa de verga. Es chiste. Acá Selena, Carlos, oídos. ¿De cuál ex? Están hablando de mí. No, sí, dijo de cuál ex, dijo de Ah, cuál bueno, ex, pues. dijo de cuál ex. Eh, Pero no, güey, pero no sé si se acuerdan Se mamó. ustedes. Aquí, espérame, aquí en la colonia, aquí donde vivimos nosotros, había una señora muy famosa, güey, por ser bruja, porque todos le ¿Doña decían Lupita? bruja. No. No era Doña Lupita, güey, no ¿Aquí sé si te vive por acuerdas. contigo? Simón, vive por mi casa. Se llamaba Esther, güey, la señora, no sé si se acuerdan. ¿Se llamaba? Sí, pero ya murió. No es ¿Cuándo? la que vivía acá para abajo que te hacía limpias con. No, Con güey. No, güey. blanquillos, No, güey. La que No, vive no, por tu no. casa, ¿no? Porque esa es otra y también Arriba, está muy interesante. Arriba de por donde vivo yo. No, es otra señora, esa no no la menciono. Esa no la Que menciono. por aquí veo otra señora medio rara que huele. No, Pero siempre trae un chingo así de cosillas bien. La- Ah, como ya, ras- sí, como que rastas. trae como, Sí, sí. güey. No, pero no, güey. Es bien buena señora, bien bonita, bien educada. Pero ni la veo lo que trae en la mano y trae así un chingo de cosas bien raras. Pues quién O sabe. sea, Yo la- creo que bien también está podría medio Bien rara, podría güey. ser de brujería. No, porque no, no pero- hace nada raro. Es nada que más. quién sabe, porque por ejemplo todo eso que nosotros llamamos locura o rarez, Sí, pues, puede que para ella sea puede algo ser más algo, allá de lo que ajá. entendemos, solo que Sí. para nosotros no es normal, ¿sabes? Sí. Que para mí no es raro, la señora es bien. Sí, de hecho, amable, la otra vez todos yo- la saludan. ¿no? Estaba esperando el camión y llegó y se paró junto a otra señora y se le cae uno y le dice, Dios la bendiga. Y se fue así. Eso está muy bonito, pero me dio miedo. ¿Qué me va a hacer o qué? Yo me la topé, vive por aquí. Y me la topé una vez que vamos a la tienda. Y me saludó así, buena onda, buenas tardes. Y ya me pasó y le gritó a su, también una perra así. Y le gritó acá mal pedo, de un segundo a otro de saludarme a mí bien bonito. Le gritó, ¡ay, hija de la chingada! ¿Qué saqué? Qué bueno Dime que no respondí. sabía. Que donde no le había respondido me
le dijo hola al perro, buenas tardes, y pues el ¿Y a perro qué no te ves? supo responderle, ¿no? Y pues se enojó. Pero sí, me fijé en ese detalle que siempre Siempre trae cositas ahí. cosas que no sé qué sean, pero se ven raras. No, güey, pero la que les digo yo es otra señora. De hecho, la deben de conocer, güey, porque la señora, güey, hubo un momento en donde ella... ¿Se acuerdan de la nariz de Michael Jackson, güey? ¿La nariz? Sí, ¿qué fue de esa señora? Ya se acordó. ¿Cuál? De una señora que tenía la nariz como la de Michael Jackson, así respingada para arriba, güey. Que decían, yo no sé, decían, pero porque se metía como mucha Coca, y que se ajá, la nariz sí. la tenía hasta acá Sí, güey, arriba, la tenía hasta acá morenita, arriba, güey. vivía ahí por Ajá. donde, Por se donde la vivo mantenía yo, por güey. la Azucena, Ajá. morenita, con Igual el cabello y- rojito, pero así bien Viejita, maltratada. güey, pero maltratada, güey. La nariz estaba así, güey. Así, o sea, para arriba, güey. Como que todo esta, la Si parte de viera- la abuelita de la nariz, güey, ya no la tenía, güey. La tenía para arriba, güey. La tenía como que hundida, güey, bien raro, güey. Estaba convirtiéndose en Voldemort. Básicamente, Sí, ese, es ándale, cierto, se le está ¿saben cayendo la que esa nariz. señora era bruja, verdad? Sí, güey. Pues bueno, ¿Y de luego? ella, güey. Ya llegaron por ella las de noche. güey. Un día, no, güey, el día que murió, güey, esa señora, y lo que se nos hace a nosotros bien raro, ¿han visto la casa como está ahorita? De hecho, ahorita pasamos por ahí. ¿Dónde- Y cuál está era? todavía la casa que está, ay, ¿por dónde les digo? Después de donde está la tortillería, ¿Cuál? creo que son, por la que está por mi casa, güey, Ah, así ok. derechito. Ajá. Por ahí, 1, 2, creo que son 3 o 4 casas, güey, ya está hecha la chingada, güey, básicamente. Entonces, se supone que cuando ella vivía, güey, la casa se está cayendo a pedazos, güey. O sea, se veía agrietada, güey, todo, cabrón, se veía fea, güey. Ladeada ya. Ladeada, básicamente, güey. Pandeada del. Pero nunca le ocurrió nada a la casa, güey. No, ¿te acuerdas que a la tuya en algún pinche momento se le cayó, no sé cómo el techo? Los plafones con la humedad, Sí, Simón, güey. me O cayeron sea, encima. Exacto, ándale, más o menos se empezó a agrietar el techo, güey, se cayó. Pero a mí me Bueno, cayeron encima, güey. a ella, güey, la casa la tenía así, güey, toda agrietada, estaba fea, güey, la casa pobre. Sosteniéndose de un hilo, pero. Sí, 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 nunca sí, le sí, pasó. sí, sí. Pero a ella, güey, nunca le pasó nada, güey. Y el día de su muerte, güey, a los 2 días, güey, la casa, güey, se cayó completa, güey. Completa, güey. El techo, güey, de repente dicen todos los vecinos, güey, que empezó a caer, güey, a pedazos. 2 días después de que la señora murió, güey. Tenía Sí decimos algo, güey, Que, embrujada, ajá, güey. que El alma de una persona y la casa de Como no, ya no Monster tengo- House, güey. Ajá, ándale, ya no güey. tengo por qué Ya estar tengo aquí. por qué estar aquí, güey, a la verga, o sea. Constance. ¿Cómo Es como- estás? Puede ser como lo que te platicaba ayer de las energías residuales. Puede que las personas Ajá. dejen como su esencia, ¿no? O sea, y personas que, suponiendo que eso es real y existe, personas que se dedican a eso tienen cierto control en su espiritualidad, Ajá. a tal grado que los objetos también llevan, ¿no? Llevan Porque un son- poquito de ellos. Y cuando muere, pues, me Se parecería acaba. lógico, dentro de su lógica, que eso sucediera. Y si te pones a pensar, está cabrón, ¿no? ¿Por qué Sí, o sea, sucedió fue eso? mucha coincidencia, güey. ¿Cuál es la explicación lógica que tú le das a eso? Porque si fuera desgaste por... Ya se tiempo, hubiera caído desde hace mucho qué tiempo. qué güey. raro que cuando se murió la señora. Sí, 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 o sea, sí, desde ahí empezamos, o sea, si fue por el tiempo, ¿por qué no se quedó desde antes, güey? Si desde siempre Sí, estuvo ya igual la tengo- pinche casa, Sí, güey, o sea, y es como dices tú, sería muy es demasiada coincidencia coincidencia, que güey. fuera justo después. Y nosotros decíamos mucho ese pedo, güey, estábamos platicando pues, un compañero, güey, de ese tipo de cosas. Y fue lo que me dijo, o sea, no sé si fue como que una confirmación de que esta señora pues sí andaba en ese desmadre, güey, o si de plano sí fue demasiada coincidencia, hijo, y todos nos sacamos un pedo, dijo, porque se escuchó bien culero, que empezó a caer, güey, o sea, los pedazos de techo así, cabrón, güey, en la noche, güey. Pero nunca hizo Y ya nada. cuando, no, O sea, aparte de supersticiones y de lo de la casa. O sea, ya no, Mira, no hacía como trabajo. para ganarse el título Que de yo, bruja. que yo sepa, sí hacía, güey, pero no a cualquier No. persona, o sea, necesitabas ir a hablar con ella, yo no sé qué hacía, güey, Que fíjate, pero siempre se ganó la fama de eso. ahí está otra. No sé si se acuerdan de la señora Idelia, si me parece que se llamaba, la que vivía en una casa rosa que estaba aquí. Porque donde había un pajarito. Simón. Sí. Ella sí se dedicaba oficialmente a hacer limpias, amarres, Como y tipo la chamán. madre, tú ibas y que los males de ojos y que Ah, te sí, pasaba man. un blanquillo por el cuerpo y salía no todo el mal que tú traías. Esa señora era conocida de mi abuela y de la familia y siempre se dedicó a eso. El punto es que cuando esta señora murió, mi abuela me cuenta que cuando la velaron ahí en su casa, güey,
un chingo de lechuzas Se pararon. andaron en la casa, güey, y que se escuchaba cómo se reían. A la Y madre. varias, o sea, yo cuando mi abuelita me contó eso, yo me di a la tarea de preguntarle a las personas que estuvieron en ese velorio. A ver si es Y cierto. varias personas afirman lo mismo, güey, y está cabrón, porque dicen que veo a varias lechuzas y que se escuchaba como si se rieran de su muerte. Y muchas personas atribuyen a que eran otras brujas, que eran enemigas, Pero enemigas, ¿verdad? y se reían de que ellas Que ellas seguían vivas y que ella había muerto porque era como lo que dicen, ¿no? Una bruja blanca, que a pesar de que usaba sus cosas para el bien, no dejaba de ser una bruja. Y mantenía como que esas brujas a la raya. Y cuando fallece esa señora, van y se burlan de ella en su funeral. Y está cabrón, ¿no? Sí, Porque sí está- son sí fenómenos está cabrón, güey. que no pasan a diario. Tú no vas No, por, no, un- no por mames. una calle caminando y de repente ves un chingo de lechuzas cantando, ¿no? O sea, ves si acaso una, si te topas una en el monte o algo. Como cuando en el Parque Fundadores nos siguió una y giró la cabeza así. Pero sí, estábamos viéndonos y nosotros bien que... Bueno, no, nos no, está no, viendo. Y no se movía, güey, pero nomás la cabeza la giró así enterita y nos seguía viendo. Pero un grupo del tipo de ave es un poco más extraño, ¿no? Sí, lo más A lo aquí mejor que le son van a llevar retratadas porque son la lechuzas. carta de juego. A lo mejor. que Un poquito tarde. Pero es que, Vale, verga, pareja. ojo, es que allá en el Reino Unido son cosas, son búhos y Pues imagínate de madre. qué, de aquí, Sí, de aquí Y llegan chuzas de tierra. ¿De aquí llegan de Londres? Ya sé, güey, no mames. A lo mejor tuvieron que transbordar ahí en México. Sí, güey. Les robaron sus pertenencias, cabrón, y todo. Carlas. Se tuvieron que adaptar a la vida en México, güey. Ya te asaltaban, güey, en la esquina. Un prieto me robó mi carta, carnal. ¿Tú cómo le hiciste? No, mira, a mí me grafitearon. A A mí Juan me lo na- grafitearon la panza. a Juan lo navajearon. Sí, pero sí, eso, yo recuerdo muchas veces de ese tipo de cosas. Que por ejemplo de ella, de Esther, decían mucho, güey. Que en la noche, ahí en su casa alrededor, güey, se ponían lechuzas. Y haz de cuenta que en la calle, güey, ahí por donde vivo yo, había una leyenda y todos decían, güey. Lugar donde se paren las 3 lechuzas, que siempre parecía que hacían un triángulo, güey. Siempre pasaba algo, güey. Perdón. Ya sea un suicidio, por así decirlo, un accidente, güey, algo así, güey, ¿Te va a quedar con Marte? que tuviera que ver con muerte, güey, o con algún accidente, güey, y algunas veces llegó a pasar, güey. A unos vecinos se llegaron a caer, güey, se rompieron una pierna, güey, a otros, pues a uno de mis vecinos que era de al lado, güey, y pasó lo de su muerte y cosas así, güey, y dices tú, ¿quién sabe si será eso? Digo, es coincidencia a lo mejor, tal vez, pero si dices tú, ¿qué pedo, güey? ¿Verdad? O sea, también la coincidencia como que te carcome, güey, porque dices tú, Puede ser incluso quieres que y no quieres creer, güey. te predispongas, ¿no? O sea, cuando tú conoces la fama de un lugar y vas pensando en eso, inconscientemente te predispones a que algo pase. Y puede ser que De hecho, te es lo un estudio busques de manera psicológico inconsciente. ese pedo, güey. Como el bosque de Japón de los suicidios. Es como si vas ahí pensando en eso y tú de cualquier forma traes algún pedo mental o algo, como Ya, que ya lo ahorita sí. intensificaas. Dicen, no, pues me quiero suicidar, ahí es lo que sí. Pues, Ajá, vamos a suicidar. le buscan el Y ahí dicen, motivo "No, es y que ese lo bosque hace. está encantado. Sí, no. Bueno. ¿Cuál va a ser la siguiente historia? Creo que es la Dama del Molino, ¿verdad? Nada más. Ah, No, es una leyenda aquí de la presa de la Boquilla, ya que pues aquí donde vivimos hay varias presas que... Aquí donde vivimos hay varias presas que pues están alrededor de nosotros. De la ciudad. Sí, sí, o sea, de la ciudad de donde vivimos. Pues se cuenta que cuando se hace una gran construcción, los arquitectos o ingenieros dicen que hacen una ofrenda, ¿no? Para que pues la construcción salga bien. Oye, está como el meme, ¿no? Perdón que te interrumpa, que dice, ¿cómo elegir un lugar para construir? Y los arquitectos, pues aquí está embrujado, ¿no? Aquí murió alguien, aquí está Aquí dentro. veo, aquí veo. Era panteón, Ah, ya escuela sé, primaria. Porque En ese momento escuela primaria. es típico de que aquí hay una niña, aquí se murió gente, ¿no? Aquí Perdón, hay que continúa. poner- Tenía que decirlo. Bueno, esto es de Camargo, Chihuahua. Y se dice que en construcciones enormes y grandes, puentes, han sido testigos de sucesos horribles que no puedes imaginar. Muchas historias existen sobre estos sucesos que datan desde hace muchos años atrás.
pues historiadores lo han comprobado. Tal es el caso de esta historia, del cual esa pequeña localidad ha sido testigo, pero con el paso de los años ha sido borrada, pues se cuenta que cuando se está por hacer una gran construcción, los arquitectos e ingenieros hacen una ofrenda humana, entierran a una persona viva para que ella con sus huesos soporte el peso y así evitar que caiga la construcción. Yo sí había escuchado acerca de ese mito, pero es la primera vez que lo escucho en una leyenda urbana, que sí enterraban a una persona viva en los cimientos. De hecho, no es muy raro escuchar de que cuando Sí, derrumban o sea, una construcción y en los cimientos se encuentran cadáveres que se los atribuyen a la mafia o algún malandro que aprovechó la construcción para que fue el esconder, pinche y fue el ingeniero mismo materiales a cubrir, ¿no? Cemento, varilla o un cadáver, ¿no? Una Ah, persona bueno, viva. lo típico, ¿no? Oye, ¿eso te enseñan en arquitectura? Sí, sí. Porque hasta ahorita no. Hoy vamos a llevar la materia, ¿cómo elegir a la víctima? Moribundo. Que no tenga familia, que sea Vale. drogadicto y que no lo extrañe. Me recuerda la misión de San Andrés donde entierras al malandro en los cimientos con con una la- tolva, ¿te acuerdas? sí. Mira, Carl Johnson estaba construyendo, arquitecto. era arquitecto, cabrón. Ahora no, No era mafioso ni era un drogadicto. arquitecto hecho y derecho y Ah, ahora bueno, que sí, todo. todo tiene Ese fue un sentido. pinche cholo normal. Hijo, ya Así está que preparado aquí el terreno. hay que ver a los cholos y pensar dos veces, ese güey ha de ser arquitecto, pero es sospechoso, pero ha de ser no arquitecto. es asesinato, es parte de un plan más grande. Bueno, volviendo a lo que es la leyenda, dice que en 1910 pues inició la construcción de la presa La Boquilla. Meses después de que se iniciase la construcción, 4 niños de aquella localidad desaparecen sin dejar rastro. Los años pasan y la gente comienza a olvidar lo sucedido. En el año de 1919, o sea, 9 años después, José, un pescador, se adentra en aquellos montes y comienza a caminar hasta llegar a aquel lago. De pronto se da cuenta que llegó muy cerca de aquella presa donde podía ver perfectamente la estructura. Por ello, de las 11 de la noche, José comienza a notar un pequeño lloriqueo, como si de un niño pequeño estuviera llorando. Tomó sus cosas rápidamente y salió de aquel lugar llevando en su mente aquel lloriqueo. Luego, en 1929, 2 compadres deciden ir de pesca juntos. Cuando los agarra la noche, ¿Han visto el meme ese de... Oh, compadre, usted pesca bien raro, compadre? Me acordé de eso, güey. en la noche, Hola, compadre, que están los 12 cabras ahí, con la caña de pescar en las manos. a la luz de la luna, compadre, sus ojos se ven bonitos. Bueno, dice que cuando los agarró la noche, al estar por irse, o sea, ya se iban a ir, escuchaban aquel lloriqueo de los niños y se preguntaron uno al otro si habían escuchado lo mismo. O sea, compadre, ¿escuchó lo mismo que yo? No, pues, como que un niño, ¿no? Un niño lloró. Bueno. Tiempo después, un trabajador de aquella construcción ya estaba viviendo sus últimos días. No podía con el remordimiento. Antes de morir, contó que él como uno de los hombres habían llevado a aquellos niños a los cuales vivos los arrojarían entre el cemento de aquella construcción. Se les prohibió hablar sobre eso, pues se les amenazó a ellos y a sus familias para que no dijeran nada. Entre aquellos hombres comenzó a circular un rumor. Se decía que ya habían llorado 2 niños y cuando llorara el último, una gran catástrofe sucedería en este municipio. Cuenta que por ahí del 2019 un hombre y su esposa fueron a pasear por aquellos lugares y comentaron que a lo lejos en aquel monte escucharon el llorar de un niño. Mucha gente trató de tapar aquella historia para evitar el miedo en el pueblo y aquellos niños por años quedaron en el olvido, esperando descansar en paz. Ya después de más de 10 años, seguimos esperando aquella historia de alguien que escuche llorar a ese último niño. No se sabe la fecha o la hora, ni siquiera
quién será quien lo escuche, pero desde ese día nadie olvidará a aquellos niños nunca más. Verga. Chance y Llorón por ahí de 2019, ¿no? Y empezó el coronavirus y nosotros ni no, nosotros Nadie lo escuchó, güey. Nadie lo escuchó, el niño, no, pues qué pedo, nadie, no, pues va. Ah, no lo van a escuchar y sus bailes va pinche virus mamalón. Sinceramente, de todas, güey, las historias que hasta ahorita van, esa se me hace de las más creíbles, güey. Y siento a lo mejor que le pusieron mucha fantasía, güey. Pero por ahí, por la Boquilla, güey, está lo que es, o sea, la presa Boquilla está lo que son las colonias aledañas, güey. Lo que es Boquilla, el pueblito, güey. Otra vez. Lo que es el Tigre, güey, también. O sea, hay gente viviendo alrededor de ahí, güey. Aparte, Pudo haber pasado, güey, o sea. aparte todos sabemos qué pasa en esa presa, o sea, Ujú. qué guay termina ahí, qué hacen con... Sí, con Sí. mucha gente, con mucha gente. No, sé. Exactamente. No olvidemos la vez que se metieron unos buzos a buscar un cuerpo y encontraron más de uno. Exactamente. Pues no encontramos por el que íbamos. Hay Encontramos otros cinco. hay un montón más, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar en todo lo que pasa y digamos, suponiendo que sí es verdad, o sea, tanta violencia que ha sucedido ahí y tantos Ajá. antecedentes, Puede me sorprendería que algo que sí- algo sí haya Sí, pasado sí, ahí. algo pasa por ahí. Digo, De nosotros hecho, tenemos un amigo que intentó hacer su pendejada ahí, ¿no? Eso no se debe decir al aire. Ah, amigo, pues qué pasó. Hay cortas esa parte. Tú no lo conoces. Pero. Se han pasado muchas cosas ahí que te sorprenden. Sí, Y demasiado. si eso es real y te pones a pensar las circunstancias en que esas personas terminaron ahí, pues no es nada natural. Y no No. sorprendería a nadie que hubiera resentimiento después de... Después de, exactamente. De hecho, a mí me contaron una historia muy, muy cabrona, güey, sobre lo que estuvieron diciendo ahorita, güey, de los cuerpos y todo este pedo. Yo recuerdo un chingo, güey, una historia que me contaron de mi abuelo, güey. Se supone que donde viven ahorita, donde pues es la casa de mi abuela, güey, que en paz descanse. Ahí, güey, mi abuelo, hubo un tiempo en el que él decía, siempre llegaba y decía, ¿quién chingados está tocando las paredes? Y todos decían, ¿de qué habla? No, nadie escuchaba nada, güey. Y mi abuelo, güey, les decía, ¿alguien está tocando en las paredes? ¿Quién es? No, nadie. Y les dijo, cabrones, al que lo escuche otra vez, si haces como eran los papás de antes, güey, que les voy a dar una chinga, que esto, que lo otro, lo que sea, güey. Mi abuelo, güey, siguió escuchando el ruido durante bastantes días, güey, en el cuarto donde dormían él y mi abuela. Y un punto, güey, llegó un punto en el que él dice, ¿de dónde viene el puto ruido? Si se supone que mis hijos me están diciendo que no están haciendo nada de eso. Y les creyó, güey, y llegó un punto en el que se puso a escuchar, güey, a tratar de ver de dónde salía el ruido, güey. Y salía de una pared, güey. El caso es que escarban, güey, y encuentran una cajita, güey, ¿Del como muro? de zapatos, güey, del muro. Pero que también está el muro. Sí, güey, o sea, era de adobe, güey. Ah, Entonces, pues, tal vez si ahí hicieron algo, no sé. Y sacó una cajita, güey, chiquita. Y dicen que eran como huesitos, güey, de un bebé, güey. Verga. Entonces, dicen que mi abuelo, güey, los vio, güey, les dijo, ¿saben qué? Estos hay que ir a enterrarlos al panteón. Yo por algo estaba escuchando yo ese ruido, entonces hay que llevarlos al Camposanto. Y de ahí, güey, dicen que ya mi abuelo nunca volvió a escuchar ningún ruido, güey. O sea, quién sabe qué pedo, güey, pero, o sea, como dicen ustedes y como escuché, o sea, probablemente y a lo mejor antes, pues sabemos que muchos bebés morían, güey, y todo, o sea, no era como que de 10 que tienes, 10 criaste, no. O sea, se te murieron 4, güey, a lo mejor por no tener para darles de comer, güey, por alguna otra cosa, güey, yo qué sé. ¿Y qué hacían? Pues los enterraban donde pudieran. A lo mejor las personas que avanzaron con la construcción de la casa, güey, se les hizo fácil y lo pusieron ahí, güey. Ya después mi abuelo tumbó toda la pared, güey, hicieron todo, pero ya de bloque. Que se me hace, bueno, me recuerda como ejemplo la leyenda de donde abortaban ¿es Meoki? Donde Sí, está la el casa Salado. el Salado, El Salado. pues ahí fuimos. donde Donde fuimos una vez. la casa de los abortos, ¿no? Que Sí, hubo ahí muchos niños en que murieron y se siente la vibra, o sea, Se siente raro.
De los lugares, todos los lugares a que he ido yo donde acarrea una leyenda detrás, es el primer lugar donde yo me siento realmente incómodo porque no es normal. Si vas drogado no se siente nada. Tú ves la cosa, Fuimos y al fondo está el pozo donde El se pozo supone donde- que tiraba los Yo ahí lo único que sentí Nos fue asomamos vértigo, como si güey. nada, el flash lo pusimos. Simón, Pura güey. basura. mira, ya hay uno Estuvimos todavía. adentro y le digo a estos güeyes que yo en mi pendejada en la peda escuché llorar a un bebé. Así llorar a un bebé. Y yo en mi pendejada dije, pues es un vecino. Y al día siguiente dije, ahí no hay casa. Está solo, güey, un pinche rancho. Pero te juro que escuché un bebé. Yo llorar. también, o sea, no, digo, la vez que fuimos también íbamos un poquito pasados de copas, pero, no íbamos o sea, alterados. se siente la pinche vibra extraña de Y que empezamos a escuchar cosas raras y dijimos, y no si mames, te quedas vámonos de aquí a la callado, verga. se siente la pinche. Yo no quise entrar al chile y sí dije, la verga, aquí sí. No, De hecho es una casa muy rara porque como que está muy pequeña, o sea, entras a las partes de abajo. Está rara. Sí, o sea, Sí, está o sea, la- la construcción es rara. Hay una porque parte Porque hay está una un parte cuarto. donde tienes que estar agachado, Está güey. Sí, cuarto, agachado, güey. como si fuera un Estaba sótano. una abertura hacia ras de suelo. Sí, güey. ¿Te das cuenta ahí? Y nada más se y ve es eso, otro güey. cuarto allá. Pero quién sabe ¿Pero por dónde qué? entras, güey. Sí, ¿Quién sabe güey. por qué estaba ahí así? Sí, güey, Sí, o sea, está raro, o sea, está raro. si dices tú, ¿qué pedo? Hay que ir de día. Y De ahí, hecho- y ahí fue donde estábamos los tres. Sí, estábamos los tres. Estábamos creo que tres, se sí. nos Fue fue. cuando Y ahí fue donde, sí, salió por otro lado. al Sí, último me salimos y perdí. le Sí, preguntaste, güey. este güey Salió por las escaleras de medio, escaleras. porque hay unas Eso escaleras también exteriores se me bien hace muy raras. cagado que una escalera, o sea, de afuera, de arriba, o sea, ¿por Sí, qué? no sé. Pues es que la construcción, como que el arquitecto que la construyó, dijo, yo quiero hacer por mis huevos todo lo que No, quiero. puede haber sido un maestro o la enfermera. Yo voy a hacer mi casa, quítense la verga. Fue que quería aventar los fetos desde el techo. A ver si A ver si le casco. Como 3 puntos a huevo. mayas, ¿no? Que rueden. Pero sí derecho a ir otra vez. Ahora sí, ahora sí a tomar grabar, fotos, tomar grabar fotos, sí, y está no bien. verlas hasta el día siguiente. Porque ahí, voy diciendo algo. Ya sé, Y güey. el fantasma atrás, salí chido, fantasma. me etiquetas. Vámonos a la verga. De hecho, yo me acuerdo que ese día, ya después de que salimos nosotros que dijimos, oye, ¿y dónde está este cabrón? Que salió este güey. O sea, tardó un rato para salir. Yo me acuerdo que vi que en uno de los cuartos que se ven, güey, ya es que tienen rejas, pasó una sombra, güey. Está como una terracita. Ajá, está un barandal, donde estaba la terracita, y es que abajo hay otro cuarto y se veía. como cochera. Por donde Ajá, entramos. ándale, Ah, ándale, sí. por ahí. Está conectado, está raro, güey. Están los dos y luego está la terraza de donde salió este individuo. Pues ahí Y yo me desde acuerdo el que este, vi ¿no? una sombra abajo, güey, donde este cabrón salió, güey, en el primer piso, Ándale, digamos, güey. Órale. Porque, Andaba corriendo de o sea, A la pasó, güey. Pues Y tú andabas dije yo, en- ah, este güey todavía sigue adentro. Posibilidad un borracho. Y en donde le gritamos, pues, ¿dónde andas, güey? Y salió del segundo piso, me quedé yo, ah, chinga. O sea, ¿cómo? No venías atrás de mí. Que no estabas aquí. ¿Quién me venía agarrando la nalga? Sí, porque si salió de las escaleras de medio, tenía que venir de Sí, arriba. tenía que venir de arriba, Sí, güey, no porque había las acceso. escaleras ya no ¿Cómo se subiste? conectan, güey. Tienes que por meterte, dentro, güey, güey. entramos, Tienes que güey, meterte te y metes luego y luego ya Ahí por sí, ahí, las güey. escaleras. Sí, de se hecho, coordina al todo, momento güey, que sube la adentro, güey. escalera está como que muy estrecho, o sea, Bien raro. es el agujerito donde subes está súper chiquito, Pero está chido. o sea, alcanzas a está chido. subir, pero como que dices, como que, ¿qué onda? O sea, es un espacio así, un Bien cuadrito, reducido, güey, sí, bien dices, o reducido. sea, como que una persona, pues digamos, de Acuérdate que estatura decir un normal, cuadrito así, güey, decir las ya una proporciones con persona las más, manos. más ancha, pues como que no entraría, o sea, te pongo así como que, ¿qué O sea, le estabas diciendo gorda a la enfermera, por No, eso no. nos persiguieron ese día. No, o sea, quedaría como si en las películas, Que hasta en las para- casas de antes, un Para los ático. muebles, güey. Las escaleras tienen cierta medida para poder subir Sí. muebles. No Sí. tanto porque no, pues que en un metro apenitas para las personas, no, es para O los sea, muebles. si nos ponemos Ah, a en pensar este que pinche era, pasillito no entraban. que era una casa de una enfermera o que ahí atendían a personas, Que no debe era hacia haber arriba. camillas o camas o algo, pero ahí no puede entrar más que una persona a fuerzas. O sea, ya en esos cuartos, nada más. O sea, no es como que, vamos a meter los muebles, las camas, no, y no entra nada de eso. Está muy, muy extraño. Está muy reducida, muy extraño. Aparte que el arroyito ya va como que creciendo. Sí, está demasiado rara esa casa. Bueno, igual, A ver si algún día tuvimos vamos y fotos, subimos, no, un video. Video, Un video, fotos, lo que video. podamos.
Estaría bueno, aunque acuérdense que ya también está penado ese desmadre y salió un gato y me asustó. La pena. ¿Qué está penado? Está penado entrar a la casa, güey, ya no puedes entrar, está cerrada. ¿Es Ya si cierto? te ve la policía ya te Hace la hace el poquito pedo, fui. güey. Pero Bueno, no te entré. entraste. Pasé, No le vamos pero a no decir a un está- oficial, venga, vamos. Pues a no, entrar, güey, ¿no? pero se supone que ya hay rondines, pero pues vamos. Al cabo, si Sí, salimos en incluso el por periódico, fuera, pues sí. ni pedo. Ya otra nota, ¿no? Eso es lo que hacemos En el otro ustedes. En el siguiente Además, episodio, tigre. ¿cómo salimos de la cárcel para andar visitando Que es un casas ajenas? canal, o sea, no estamos aquí No estamos por haciendo nada. vandalidades, revisen, no traemos nada, más que teléfonos para grabar. Pues bueno, O sea, de no todas traemos maneras, nada, no traemos droga, no traemos latas. intentaremos grabar algo ¿Cómo se ahí llama otra? que se ¿O vea podemos chido. Pero llevarla. no portándola. Está en mi sistema, no la traigo en el carro. Así que, Pues los bueno, matamos a ellos, vamos. esperemos que les haya gustado el capítulo. Continuaremos en el futuro, ¿verdad? Con más leyendas de Delicias. Quedan algunas muy interesantes. De todas maneras, si quieren que hagamos algunas otras leyendas de algunos otros estados, o si saben más de aquí del mismo estado de Chihuahua, de yo qué sé, la gente de la sierra más que nada, porque me interesan un chingo las historias sobre ovnis, güey. A mí Y siento que en la sierra, güey, se han de podría. ver un chingo, güey. O sea, si alguien conoce sobre historias así de ovnis y lugares así embrujados, encantados, Porque se dan. háganoslo saber, pónganos alguna nota, díganos a dónde los podemos buscar y nosotros trataremos de investigarlos para poderles traer un debate, se podría decir. Entonces, muchas gracias por haber escuchado y nosotros nos despedimos. Adiós. Bueno, esto fue la caverna de lo escondido. Nos vemos. Desconocido.